Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 30 de mayo del año 2023. Martes 30 de mayo del año 2023. Prácticamente, amados hermanos, este mes ya prácticamente se terminó. Entramos al sexto mes. Aquí en Estados Unidos están sucediendo muchas cosas que nosotros los que estamos acá y que tenemos un poquitito abiertos los ojos, pues le ponemos bastante atención. Supuestamente se ha estado buscando la forma de cómo frenar un poquitito la deuda de Estados Unidos para que, aparte de la deuda, para que el gobierno siga gastando más. Creemos, al menos yo veo y creo con todo mi corazón, que la razón por la que han estado gastando es que han estado invirtiendo millones en comprar jueces, líderes, gobernantes, presidentes de naciones, sobornar en muchas naciones para poder poner a los hombres que ellos quieren poner y de alguna manera poder seguir con la agenda de establecer un nuevo orden mundial. Una de las noticias que en realidad no es que la economía de Estados Unidos se esté yendo a pique por causa de la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania no tienen que ver nada con la economía de Estados Unidos, pero claro, hay que buscar un chivo expiatorio para poder presentárselo a la gente que ignorantemente está lamentablemente de todo lo que verdaderamente está pasando. Una de las noticias que para al menos para nosotros o aquellos que vamos siguiendo un poquitito los pasos de la política en Estados Unidos y que está afectando a nivel mundial, es que han demandado al gobernador de Texas, uno de los estados, de los pocos que están en contra de todo lo que se está haciendo. Y lograron, según parece, sacarlo de su gobernatura, porque al final de cuentas quieren, Texas es un estado con muchas fronteras y lo que quieren es poner a alguien que abra de par en par las puertas, lo cual no hay ningún problema con que gente venga de otras naciones para buscar una mejor forma de vivir a este país. Pero en realidad no es esa, la realidad no es esa, la realidad es abrir las fronteras para que entre toda clase de gente, especialmente terroristas musulmanes que vienen con el propósito de tomar Estados Unidos. Ese es todo el asunto que está pasando. Y claro, como dice la escritura, abrir las fronteras, como dice en Isaías, quité las fronteras de los pueblos y no hubo quien gorgojeara. En otras palabras, establecer un solo mundo sin fronteras. Pero claro, para ello necesitamos nosotros conocer un poquitito la profecía, entender qué es lo que verdaderamente se está moviendo, especialmente aquí en Estados Unidos, que es la plataforma del nuevo orden mundial y que en definitiva de aquí es donde tiene que salir todo lo que se va a establecer a nivel mundial. Claro, no, al final va a ser el centro, va a ser Jerusalén. Pero claro, primero hay que tomar la nación de más potencia a nivel militar, de más potencia mundial. En medio de todo esto que alcanzo yo a ver lo que las noticias arrojan, una que otra noticia que alcanzamos a pescar ahí, de las que se cuelan en medio de toda la desinformación que hay, y lo que Dios ha hablado a mi corazón. Estamos en tiempos bastante difíciles, complicados, pero al final de cuentas sabemos que Dios en su sola sabiduría, Él está desarrollando todo su plan
y que al final de cuentas sabemos que el regreso del Señor está cerca. Sabemos que nada sucede en esta tierra si Dios no lo permite, como le dijo el Señor a Pilato, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. Entendiendo que en una casa grande, como le dice Pablo a Timoteo, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra, otros para deshonra. Y no por el hecho que sea de oro o de plata es un vaso de honra, porque a Babilonia en Jeremías le dicen que es una copa de oro en las manos de Dios. Y que nosotros, hermano, tenemos que entender que dependemos de un sistema celestial y que todo esto que está pasando pues nos permite entender, nos abre los ojos y nos mueve a acercarnos más a Dios, sabiendo que somos un pueblo escogido, lavado con su sangre, y que fuimos plantados en este tiempo con propósitos. Queremos desarrollar los propósitos de Dios. Lamentablemente las plataformas de informática no nos ayudan mucho, no se prestan mucho, pero hacemos lo que Dios nos puso a hacer y esperamos que todos podamos hacer lo que Dios nos puso a hacer. Yo quiero en esta noche dejarle una palabra en su corazón, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Le he puesto un título provisional: la deslealtad a la fe es traición. Y nace esto de Isaías 33, verso 1, dice: ay de ti que destruyes. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Ay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido, cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Cuando termines de destruir, serás destruido. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Esas palabras, hermano, resuenan fuertemente en mi corazón, puesto que podemos entender que el hombre va a cosechar lo que siembra. Y aquí dice: ay de ti que destruyes y no has sido destruido, de aquel que es pérfido, cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Pero lo interesante de esto es que dice: cuando termines de destruir, dice, serás destruido. Y cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Esa es una ley celestial. Dios nos permite ver en este pasaje y en otros que le voy a mencionar que Dios, hermano, muchas veces ve que las gentes hacen el mal y el mal y el mal. Y no me refiero, cuando hablo de las gentes, no me refiero solamente a la gente que no conoce al Señor, sino me refiero incluso a gente que ha abrazado la fe y que lamentablemente no ha entendido cuál es el marco y los principios de la riqueza de la fe. Y debo decirle que yo en el mundo conocí gente con muy buenos principios de ética y de morales, de moral y de ética. Gente respetuosa, gente honesta, gente con muy buenos principios, con la única diferencia que no conocían a Cristo. Y bueno, yo ahora pienso que mi deseo es que algún día les llegue la revelación de Jesucristo para que puedan ser salvos. Pero este pasaje no se refiere solamente a la gente de afuera, porque en sí este pasaje se refiere al rey de Asiria. Pero cuando uno haya recorrido
un buen tiempo en esta vida y en el cristianismo, pues uno puede darse cuenta en realidad que hay quienes verdaderamente no han entendido la fe, aunque la fe les fue dada porque vinieron a Jesucristo. Pero no han entendido en realidad cuáles son el marco de los principios de la riqueza de la fe, que tiene que ver con un modelo de vida, de acciones, de pensamientos, de, de metas, de sentires incluso. Porque muchas veces nos encontramos lamentablemente aún dentro del pueblo gente que en vez de edificar destruye. Y por ejemplo la versión Palabra de Dios para Todos en este verso de Isaías 33 dice: ¿qué mal te irá, destructor, que no ha sido nunca destruido? Pero en vez de pérfido aparece la palabra traidor. Dice: traidor que no ha sido nunca traicionado. Cuando hayas terminado de destruir, tú serás destruido. Y cuando hayas terminado de traicionar, te traicionarán a ti. La versión Oso, que es la última que le voy a mencionar, dice: ay de ti el que saqueas y nunca fuiste saqueado. El que haces deslealtad y que nadie la hizo contra ti. Cuando acabes de saquear, serás tú también saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará también contra ti. Entre las varias versiones que hay, y estas que me llamaron mucho la atención, habla de la deslealtad, de la perfidia. Por ejemplo, la perfidia es maldad extrema. Fíjese, perfidia es maldad extrema. Y yo creo que la maldad extrema, antes de que se llegue al hecho, primero es con premeditación, alevosía y ventaja, como dice aquella frase, aquel término. Lo hizo con premeditación, o sea, lo planeó. Alevosía y ventaja, en otras palabras, lo planeó, lo pensó, lo trazó en su corazón y lo llevó a cabo. Perfidia es maldad extrema. Pero también el diccionario de la Real Academia o la lengua española dice: perfidia es también la cualidad o estado de ser infiel o desleal. Y también dice que es traición. La infidelidad o la deslealtad se resume en traición. Por eso es que le puse el título de la deslealtad a la fe es traición. Entonces, la perfidia en la guerra, la perfidia degrada las protecciones y restricciones mutuas, o sea, de dos partes, desarrolladas, dice, en interés de ambas partes. En la Biblia, que es lo que concierne a nosotros, en la Biblia la perfidia representa una traición a la fe. Entonces, el libro de Isaías, cuando dice: ay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Cuando termines de destruir, serás destruido, y cuando termines de traicionar, serás traicionado, o cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Con esta última definición de la perfidia en la Biblia, porque me gusta también la definición de la perfidia en la guerra, y dice que la perfidia degrada las protecciones y restricciones mutuas desarrolladas en interés de ambas partes. O sea, uno de las dos partes resulta la traicionera, la desleal, la infiel o la pérfida. Y entonces con esta última definición entendemos que un cristiano pérfido es aquel que traiciona la fe, porque fue infiel
y fue desleal a su fe, se la dieron y traicionó su fe, traicionó la fe, fue desleal, fue infiel. Implica que es un cristiano traidor. Significa también que no fue fiel ni leal a los principios establecidos para profesar la fe, sino al contrario, aún después de haberla recibido, no fue fiel a ella. Y al decir no fue fiel a ella, debemos de entender que no fue fiel al modelo de vida que la verdadera fe requiere. Que su fe solamente fue mental. De hecho, mencionábamos ayer incluso en el estudio que en Timoteo hay 7 clases de fe, las cuales ya las enseñamos también aquí en línea. Usted puede encontrarlas en Facebook, busque Apóstol Juan Villatoro, o puede encontrarlas en YouTube, que creo que ahí están subidas. Igual Apóstol Juan Villatoro. Pero la perfidia, hermano, es una traición a la fe. Y la traición a la fe, en este caso, como lo presenta Isaías, es que la fe que les dieron fue para bendecir a muchos y para edificar su vida, sea la vida personal o la vida de otros. Pero que como fueron pérfidos, desleales, infieles, traicioneros a su fe o a la fe que les dieron, la usaron para destruir. Por eso dice, hay de ti que destruyes y no has sido destruido. Y hay de ti que has actuado con perfidia o fuiste desleal, infiel, traicionero. Cuando termines, entonces te llegará tu turno. La fe, hermano, que lamentablemente mucho pueblo recibe o recibió, debe o debió de haber obrado para bendecir la vida de muchos. Pero lamentablemente la usaron para destruir la fe de esos muchos. Esas acciones le otorgan el nombre de pérfido, desleal, destructor, traicionero. A aquellos que en vez de usar la fe para bendecir la vida de muchos y para edificar la vida de muchos, o incluso para bendecir su propia vida y edificar su propia vida, la usaron para destruir a otros y para destruirse a sí mismos. ¿Por qué? Porque no usaron esa fe, no se movieron dentro de los parámetros de la edificación y la bendición para otros. Lo delicado de esto, amado pueblo, es que en su perfidia, en su deslealtad, porque esto es fuerte lo que le voy a decir, Dios no los frenó. O sea, Dios vio que les dio la fe para bendición de ellos, para edificación de otros, para bendición de otros y para edificación propia. Y en vez de usarla para ello, la usaron para destruir y para dañar a otros, para traicionar. Y eso los convirtió en desleales, infieles, traicioneros, pérfidos. Traicionaron su fe, traicionaron la fe. Y en su perfidia, en su deslealtad e infidelidad a su propia fe, Dios no los frenó, sino dejó que terminaran de destruir para luego ser ellos destruidos. Esto nos permite entender que nuestras acciones como hijos de Dios nos autodestruyen o nos autoedifican, porque lo que le hagamos a otros nos va a llegar a nosotros. Recuerdo hace algunos años, siendo yo vicepresidente del Concilio de Pastores en San Diego, que lo fui por 2 años, luego renuncié. Recuerdo que mi deseo era con los pastores, porque acostumbrábamos un buen número de pastores juntarnos los viernes.
Entonces yo les sugerí, hermanos, mire, juntémonos, pero está bien, juntémonos a desayunar si usted quiere. Pero ¿por qué no nos juntamos en una iglesia, nos turnamos, oramos juntos y nos enseñamos? En otras palabras, nos turnamos como ministros para dar una enseñanza. Oramos el tiempo que ustedes quieran y luego una enseñanza y claro, si usted quiere después vamos a comer, a algo o lo hacemos diferente día del desayuno. No quisieron. Les insistí bastante y nunca quisieron, entonces dije yo, creo que estoy en un lugar equivocado, en el sentido de perder mi tiempo, solamente venir a comer, que es un concilio de pastores que se centra solamente en comer. Recuerdo que siempre nos reuníamos los viernes. En los sábados yo acostumbraba a irme con todas mis ayudas, que eran aproximadamente unas 150 puros varones, a una montaña que está ahí en una ciudad que se llama La Joya, ahí en San Diego, California, de donde se podía ver toda la ciudad de San Diego, en buena medida la mayor parte. Y de noche se miraba hermosa. Nosotros acostumbrábamos a llegar aproximadamente de las 6 de la mañana, que teníamos oración de 6 a 8 de la mañana, porque de ahí muchos se iban para sus trabajos, los que trabajaban los sábados. Pero estaba con mis ayudas y intercedíamos. Recuerdo que ese sábado llegué y le dije, mira, Señor, yo no voy a orar ya más por los pastores. Yo voy a orar por mí. Lo que pusiste en mis manos, voy a orar por el pueblo que me diste, voy a interceder por la ciudad. Sí, pues yo no voy a orar por los pastores, no quieren nada, lo único que quieren es comer. Recuerdo aquella vocecita dulce, apacible, como la presenta la historia de Elías. Me dice, porque bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y entonces eso me dejó pensando unos minutos. Y entonces en el momento el Espíritu me dio el entendimiento. Bendecimos el Santo Espíritu de Dios. Qué rico es que Dios nos lo haya enviado. Y me recuerdo que me dijo, ora por ellos. Lo que tú pidas para ellos te va a llegar a ti. Y si tú multiplicas tus oraciones a favor de ellos, todo lo que tú pidas para ellos te va a llegar a ti. Ah, hermano, entendí. Empecé con mucha mayor fuerza a pedir, a rogar, a clamar por ellos. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros sembremos en este camino, tarde que temprano nos va a llegar a nosotros. Por eso es que tenemos que tener cuidado lo que hablamos de otros, lo que les deseamos a otros, lo que pedimos por otros, porque todo eso nos va a llegar a nosotros. Es como un boomerang, lo tiras y se te regrese. Lo que tú pidas para otros, ¿por qué cree que dice bendecid a vuestros enemigos, amad a los que os aborrecen, bendecid y orad por los que os persiguen? Porque todo lo que pidamos para ellos nos va a llegar a nosotros. Esa es una siembra, hermano. Y nosotros tenemos que entender que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros deseos hacia otras personas nos van a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque en este camino tú siembras para poder cosechar. Entonces, esto nos permite a nosotros entender que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros deseos por otros van a ayudar a autoedificarnos y, por decir esta palabra que quizá no sea muy precisa, autobendecirnos, porque bendiciendo te bendeciré. Pero todo depende cuáles sean también, porque muchas veces nos encontramos con creyentes que han traicionado su fe.
Han sido infieles, desleales y han sido pérfidos para con la fe. ¿Por qué? Porque la fe se las dieron para bendecir, para edificar, y en vez de usarlo para ellos, lo usaron en contra de otros. Empezaron a destruir, empezaron a dañar, empezaron a hablar mal de la persona. Y es como dice aquel pasaje en Proverbios, que el que siembra discordia entre hermanos de repente vendrá su destrucción y sin remedio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Que sembramos con nuestras acciones, que sembramos con nuestras palabras, que sembramos con nuestros deseos, hermano. Porque todo esto nos permite entender que nosotros podríamos autodestruirnos por ser infieles, desleales, traicioneros y pérfidos a la fe que nos dieron para bendecir y para edificar. Eclesiastés 8:9, hermano, mire, esto es bien delicado. Dice: todo esto he visto, dice Salomón, y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Cuando el hombre domina a otro hombre para su mal, pero es mal para los dos. Porque si le hace mal a un hombre, ese mal le va a venir de regreso. La Reina Valera, nueva versión, Reina Valera, edición 1990, lo dice claro. Dice: cuando el hombre domina a otro hombre para su propio mal. Como diciendo, lo que le voy a hacer a otro me va a llegar a mi vida. Y hay mucha gente, mire, hay mucha gente que es buena servidora, buenos ofrendadores, buenos servidores, buenos diezmadores, buenos congregantes, hermano, buenos predicadores, buenos cantores, músicos. Ahí póngale lo que usted quiera, en qué gracia o qué función tienen, que les va de la patada. Y en vez de uno se pregunta, ¿pero por qué? Y es que muchas veces, como caras vemos, corazones no sabemos, decía mi abuela, intenciones desconocemos y mañas escondemos. No sabemos en realidad qué es lo que hacen con su fe. Muchas veces, hermanos, son desleales, infieles a la fe que les dieron. Son traicioneros a su propia fe, imagínense. Son pérfidos, y esa fe que les dieron para bendecir y para edificar a otros, al hacerlo se están autobendiciendo o bendiciendo y autoedificando. Y no se dan cuenta que si traicionan su fe y la usan para mal, si traicionan su fe, son desleales, infieles a su fe, son pérfidos a su propia fe, se están autodestruyendo. Y son buenos congregantes, hermano, son buenos servidores en el sentido de que están siempre ahí activos, pero en su corazón traman cosas malas para con otros, hablan cosas malas para con otros, y su deseo es ver destruidos a otros. Es como aquella gente que en la cama, dice la escritura, trama el mal para realizarlo al otro día. Y Eclesiastés dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro para su propio mal. Dice en el verso 11, como la sentencia, esto en Eclesiastés 8:11, como la sentencia, dice, contra una mala obra. Escuche esto. Este verso es rico, hermano, aunque debemos de tener cuidado con él, porque dice: como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que hace males. Sus deseos, sus intenciones, sus palabras y sus acciones en contra de otros, hermano, es para mal.
y buscan la forma de hacerles mal, de dañar a otros. La fe que les dieron para bendecir y para edificar la usan para mal, para destruir, para dañar a otros con las acciones, con la lengua, con los deseos, incluso hasta, podríamos decir que hasta con las oraciones, imagínense, porque caen en el error de aquellos discípulos que iban bajando hacia Samaria y le dicen al Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? ¿Y quieres que hagamos? Quiere decir que tenían el poder de hacerlo. Y el Señor les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Imagínense si las acciones, las palabras y los deseos, a eso le suman las oraciones para que le vaya mal a alguien más. Hermano, eso se te va en tu contra, te daña a ti mismo. Y entonces, hermano, muchas veces hay gente que hace males y males y males. Y quiero recordarle que existe la Corte y la Corte Suprema Celestial. Ahí hay muchos casos que se ventilan, hermano. Los acusados podríamos ser nosotros. El acusador es el diablo, como ya sabemos. Está el juez justo que no hace excepción de personas. Está el alguacil y está la cárcel. Y no saldrá de ahí hasta que pagues el último centavo, dice la Escritura. Procura en el camino ponerte en paz. Dice, no vaya a ser que en la Corte Suprema de Justicia el juez te entregue al alguacil, el alguacil te meta a la cárcel y no saldrá de ahí hasta que pagues el último centavo. Claro, hay un abogado también llamado Jesucristo, pero ese abogado no va a interceder por nosotros a menos que haya un arrepentimiento y un reconocimiento que hemos hecho lo malo. Y en veces salen las sentencias, malas obras, hermano, del pueblo de Dios, y se ventila todo el caso en las cortes celestiales. Y la sentencia dice, no se ejecuta enseguida. Porque Dios da oportunidad que la gente se arrepienta. Pero muchas veces en esa paciencia de nuestro Dios bendito, los hombres no entienden que Dios les está dando la oportunidad que se arrepientan y entonces siguen haciendo males. Exactamente lo que dice Isaías. Ay de ti que destruyes y no has sido destruido, que actuaste con perfidia cuando otros no actuaron con perfidia contra ti. Cuando termine de destruir y cuando termine de actuar con perfidia o de ser infiel, desleal, traicionero, entonces te va a llegar tu turno. Pero como dice Eclesiastés que la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Como diciendo, hay que hacer el mal, siguen haciendo el mal. Y Dios, hermano, que es rico en misericordia y es lento para la ira y grande en misericordia, les da oportunidades. Por eso es que vemos que hay quienes hacen tantas maldades. Sus deseos son destruir y muchas veces en sus acciones destruyen y no se dan cuenta que se están autodestruyendo y autodañando porque lo que le van a hacer a otros les va a llegar. Si son cosas buenas, están sembrando para sí mismos cosas buenas. Si son cosas malas, están sembrando para sí mismos cosas malas. Y pareciera ser, hermano, que cuando la gente hace males y males y males, cuando no entendemos esta realidad, este misterio, pareciera ser que Dios está ajeno a todo ello. Y pareciera ser que no hace nada. Y pareciera ser que es injusto para con nosotros porque no nos hace justicia. Pero no es así. Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. ¿Por qué no se ejecuta enseguida? Porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y sabe perfectamente que si la persona no se arrepiente después de que se le acabaron las oportunidades y se le acabó el tiempo, a esa persona
no le espera nada bueno, porque va a caer en las manos del Dios vengador y del Dios justiciero. El Dios vengador y justiciero. Por eso es que nosotros tenemos que entender Isaías 33:1. Ay de ti que destruyes y no has sido destruido. Cuando termines de destruir, serás destruido. Como diciendo, Dios lo deja, lo deja, lo deja. Pero Dios también le habla y le habla con tal de que se arrepienta. Para que deje de hacer maldades. Para que deje de esos deseos diabólicos de dañar a otros. Para que no dañe a otros con sus acciones. Y Dios le da oportunidades, pero después de tantas oportunidades se le acaba el tiempo. Dice, hay de ti que destruyes y no has sido destruido, porque Dios no quiere destruir. Dios quiere salvar y Dios quiere edificar y Dios quiere bendecir. Pero muchas veces el que hace lo malo no se da cuenta que Dios le está dando tiempo que se arrepienta. Y entonces, perdón, cuando en Dios se le acaban las oportunidades y el tiempo, entonces Dios dice, bueno, te llegó tu día, como dicen los profetas, tierra, 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 se te ha llegado tu día. Exactamente lo que dice Isaías. Ay de ti que destruyes y no has sido destruido. Ay de ti que actúas con perfidia. Perfidia es maldad extrema, es infidelidad, es lealtad, es traición extrema. Entonces, ¿sabes qué? Pues, entonces ahora te toca tu tiempo. Pero hay quienes no piensan en ello. Como ven que no les pasa nada malo, continúan haciendo sus maldades, ignorando que solo les están permitiendo que terminen de destruir y de traicionar su propia fe. La fe que le dieron para bendecir y para edificar. Y claro, Dios al mismo tiempo les está dando oportunidad de que se arrepientan. Pues hay un momento en que hicieron tantas maldades y terminaron, entonces dice Dios, bueno, ahora te toca tu turno. Ahora te ha llegado tu turno. Ante la maldad del hombre, y no solamente la maldad del hombre sin Cristo, sino ante la maldad de su pueblo, muchas veces Dios calla. La mayor parte del tiempo Dios calla, esperando que se arrepientan. Y no, hermano, y no agota formas y maneras de cómo ellos vengan a una reflexión, a una recapacitación, a un autoexamen y puedan ellos venir al arrepentimiento. Pero siguen destruyendo, y entonces dice, bueno, quieres destruir, sigue destruyendo. Pero te va a llegar tu día. Por eso es que en el camino te encuentras gente que hace males y males y males y males. Hermano, y eso era un mal pensamiento, una mala forma de interpretar a Dios. Porque muchos decían, hagamos males para que nos vengan bienes. O sea, hacían males y les venían bienes. Y decían, no, estamos bien. Y seguían haciendo males y les venían bienes. Y así hay mucha gente que malinterpreta el amor y la paciencia de Dios. Y malinterpreta la tolerancia de Dios. Y aquello que les dieron, el tesoro de la fe para bendecir y para edificar, lo usan para destruir y dañar a otros. Y Dios, que es rico y lento para la ira y grande en misericordia, les da tiempo y les habla de mil maneras, pero en veces no se arrepienten. Entonces Dios dice, bueno, cuando termine de destruir, entonces te voy a destruir a ti. Y cuando termine de traicionar, entonces te van a traicionar. Y hay cosas que en veces el creyente no entiende, que hay veces que la gente hace males y no les pasa nada. Como decían en Malaquías, de nada sirve servir a Dios, dice, porque los impíos hacen males y les vienen bienes. Y entonces aparece Malaquías en la escena y les dice, viene el día en que se echará de ver quién sirve a Dios y quién no le sirve. Con esto tengo que decir que nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que sembramos, porque tarde que temprano nos va a llegar el día.
y vamos a cosechar de acuerdo a lo que hemos sembrado. Y mucha gente no entiende en realidad que muchas veces ante la maldad del hombre y ante la maldad de su pueblo, que es lamentable, pero la hay, Dios calla esperando que se arrepientan, unos para salvación, otros para bendición. Isaías 42:14 dice, por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, dice Dios. Pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. Dice, asolaré montes y collados y secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en islas y las lagunas secaré. ¿Qué está diciendo? Guardé silencio, me contuve, estuve callado, no quisieron volverse, no quisieron arrepentirse, hicieron haciendo males, no se dieron cuenta de sus acciones, de sus palabras, del deseo de dañar a otro, no se dieron cuenta de sus deseos y entonces dañaste con tus acciones, con tus palabras, entonces ahora te va a llegar tu turno a ti. Y es cuando muchas veces la gente despierta y se da cuenta que en realidad hizo mal. El Salmo 50:16 dice, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, dice, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te voy a reprender y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto, dice, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Esto está claro. Gente, hermano, que aborrece que le llamen la atención, que echa a sus espaldas la buena palabra que ha recibido, que sus amigos son ladrones y adúlteros y se complace con ellos, con los que hacen el mal, son sus amigos, imagínense. Luego tiene una lengua para hablar el mal siempre, para tramar el engaño, hablar en contra de su propio hermano. Y Dios le dice, has destruido con tus acciones, con tus palabras, y no has querido arrepentirte, te he dado tiempo, pero ok, sigue destruyendo, cuando termines te toca a ti. Has traicionado, has sido infiel, has sido desleal con la fe que se te dio para bendecir y para edificar, y has traicionado tu propia fe, porque era tuya. Y la traicionaste, fuiste desleal para con ella. Y claro, cuando hablamos de fe estamos hablando de el modelo de vida, las acciones, los pensamientos, los deseos. Y entonces le dice, yo he guardado silencio, dice, pero pensaste que yo era como tú. Te olvidaste de que yo soy Dios. Y conozco tus acciones, tus pensamientos y tus deseos. Y dice, vosotros que os olvidáis de Dios, dice, volveos, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Por ejemplo, Isaías 57:11 dice, ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí? Ni pensaste en ello. ¿No es acaso porque he guardado silencio? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Sigues mintiendo, sigues dañando, sigues injuriando, sigues degradando a tu hermano, aborreces la disciplina, no te gusta que se te llame la atención,
te complaces con los malos y le dice, mira, has hecho mucho mal. Y tu deseo es dañar, tu deseo es... imagínate la gente que daña la imagen de otro, el testimonio de otro. Y que persigue con palabras y planea cómo hacer el mal y siembra discordia y no les pasa nada. Y muchos piensan, no, pues Dios no hace nada. No, es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero si se les acaba las oportunidades y el tiempo que Dios les dio, caen en las manos de Dios, los despedaza. Y no hay nadie quien los libre, hermano. Por eso yo lo que sí quiero que tú veas ahora, hermano, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la fe que nos dieron, no la dieron para bendecir, nos la dieron para edificar. Y al hacerlo con otros, nos autobendecimos a nosotros, claro, en Cristo Jesús, porque bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Lo que tú desees para otros te va a llegar a ti. Lo bueno o lo malo que tú desees para otros te va a llegar a ti. Tenlo por seguro. Lo bueno o lo malo que tú hables de otros te va a llegar a ti. Y las acciones buenas o malas que le hagas a otros te van a llegar a ti. Debes de tener eso presente. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso sin acepción de personas. Aquí no importa si eres apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Aquí no importa si Dios te usa o no te usa. Aquí no importa si eres argentino, nicaragüense, salvadoreño, mexicano, americano, alemán, israelita, ruso. Aquí no importa si tienes estudio o no tienes estudio. Aquí lo que tú desees para otro te va a llegar a ti. Lo que tú hables de otro, lo que tú desees para otro, sea bueno o malo, te va a llegar a ti. Lo que tú hables de otro, sea bueno o malo, te va a llegar a ti. Y lo que tú le hagas a otro, sea bueno o malo, te va a llegar a ti. Tarde que temprano. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Y eso sin acepción de personas. Y como dicen aquí en inglés, nobody mess around with God. Nobody mess around with God. En otras palabras, nadie le juega el dedo a Dios en la boca. Para ello, lo que a nosotros nos conviene es mejor honrar nuestra fe, cuidar nuestra fe y caminar de acuerdo a lo que la fe nos ha dado. Que todo es para bendición. Si es que no caemos en ser infieles, desleales, traicioneros, pérfidos a nuestra propia fe. Porque todo lo que Dios nos dio es para bendición. Pero muchas veces, si nosotros no entendemos qué es lo que Dios requiere de nosotros, podríamos destruir a otros y al mismo tiempo autodestruirnos a nosotros mismos. Cuando la fe nos la dieron para bendición nuestra y bendición de otros, sin olvidar que somos hijos de bendición para bendecir. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. El día de mañana es miércoles, por lo regular no tenemos estudio en línea porque nos gusta estar un tiempecito con lo de la alabanza. Pero el jueves, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con ustedes.
a la hora de Carolina del Sur, 8 de la noche. Quiero decirte que si hay alguien que no conoce al Señor Jesús y desearía entregarle su vida a Él, sencillamente repite conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste por mis pecados, llevaste mis pecados, mis culpas, mis enfermedades, y toda maldición que estaba sobre mí cayó sobre ti. Hoy, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y dile: dame la oportunidad de servirte, de buscarte, de seguirte, Señor, de servirte. Dile: gracias, Jesús. Hoy te entrego mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Recíbela, Señor. Yo hoy te recibo como mi Salvador. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, estás traicionando tu fe, estás siendo infiel para con Dios. Estás siendo desleal y estás siendo pérfido para con la fe que te dieron para bendición. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile: Señor, sáname, Señor. Sáname, eterno Dios. Sáname, quiero seguirte. Quiero buscarte, quiero servirte. Termino con estas 3 cosas. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura, y llévala a la práctica. Es la práctica la que te va a dejar la bendición. Y también comparte con otros. Quizá Dios en su grande misericordia pueda traer a alguien a una reflexión para que deje de estar haciendo lo malo. Esta fue una palabra nacida directamente del corazón de Dios para ti. Quizá Dios dándote la última oportunidad para que la recibas con humildad, ya que el propósito de esta palabra es bendecir tu vida. Bendiciones, amado pueblo.